Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Y me llega una nota que hay que tomar en cuenta, de la anécdota de un señor que ahora con los colonones que se hacen para la gasolina, vio cola y dijo, no, pues aquí va a haber gasolina, y ahí va como burrito. Y ya cuando se está acercando salen con un letrero, ¿qué niño viene a recoger? Para que se pongan aguzados. Hoy con nosotros una ginecobstetra de lo mejor, pero que además hizo su especialidad en urología ginecológica, la doctora Alejandra Martínez. Bienvenida, gracias por estar aquí. No, es un placer como siempre venir a tu programa, compartir conocimientos, experiencias y todo lo que las personas puedan captar con mucho gusto. Ya un rato sin transmitir. Ya extrañaba venir definitivamente. Ya uno se acostumbra y luego le quita a la costumbre y como que se saca uno de onda. Es como la vitamina. Es que es muy ameno, entonces como que no lo sientes que estás aquí. Claro, el martes se me chisporroteó la canica y no pude, bueno, más bien me entró, ya no es el alemán Alzheimer, es el italiano Franco Deterioro. Ya me dijeron, ya es el italiano Franco Deterioro. Las personas que se llevan los super check-ups que obsequiamos de Laboratorios Chopo Care es Marta Vargas y Sergio Contreras, para que por favor pasen aquí a Promomedios con una identificación a recoger su check-up que tiene validez de una semana, es personal, no es transferible y tiene que ser un ayuno de 12 horas. Bueno, pues hoy está con nosotros la doctora Alejandra Martínez. ¿Qué prefieres, mal de orín o histerectomía? Mal de orín, porque me dan el antibiótico y se acabó. Oye, pero eso del mal de orín, o sea, yo creo que la comadre se sabe más remedios que cualquier persona. Ah, claro, pelos de caballo, jugos, tés, de todo. Y ya que fracasaron, ya nos llegan pero con pielonefritis. Ya con infección. Entonces, ¿qué tema quieres hablar? ¿Histerectomía o mal de orín? Histerectomía. Histerectomía, ya está, no se hable más. Nuestro WhatsApp está abierto, 3310 19 07 12, para que nos hagan una pregunta. Ahorita ya logré conectar mi tablet a mi Face, que como tengo dos Face, o sea, dos caras, entonces no podía conectarme porque se hacían interferencia, entonces ya logré conectarlo para ver sus mensajes. Entonces, ahorita les prometo también los mensajes a través del Face. Nos puedes seguir a través del Face, es bien sencillo, Gilberto Priego Figueroa, y no sé si está conectado YouTube, que es Radio Mujer para ustedes. Y bueno, vamos a empezar con este programa en este tema de histerectomía abdominal o vaginal. Que nos digas qué quiere decir eso. ¿Qué significa? Claro. Claro, eso es lo más importante. Cuando uno habla de la palabra histerectomía, es algo muy sencillo. Estamos simplemente diciendo que es quitar el útero, más no implica que siempre quites los ovarios. O sea, la matriz. Exactamente. La matriz es la parte, o así es coloquialmente conocido, que es la parte reproductiva, pues donde tienes tus bebés y que muchas veces dice la gente, o te da hijos o te da problemas. Pero no siempre es así, tiene sus indicaciones y la vía de abordaje que un ginecólogo hace es muy importante cuando va a ofrecer este tipo de cirugías. Fíjense lo importante que es conocer qué quiere decir cada cosa para poder comprender cuando te digan, pues es que hay que hacer una histerectomía. ¿Y eso con qué se come? ¿Verdad? ¿Y eso de qué se trata? Bueno, pues esto es, finalmente son palabras que vienen del griego y que nos facilitan a nosotros los médicos tener como un lenguaje universal para no tener que explicar todo lo que la doctora acaba de decir, pero ustedes
sí tienen que saber qué quiere decir cada una de estas partes. A mí me gustaría que nos ayudaras ahorita, Alejandra, como dándonos un pequeño bosquejo anatómico, porque la verdad estamos súper bien hechos. Claro. O sea, la mujer tiene más todavía problemas de la cavidad pélvica. Recuerden que la pelvis no es una parte ósea que digas, bueno, contiene nuestros intestinos, nuestros órganos. La mujer ahí, aparte de tener la vejiga, la matriz, tener el recto, la vagina, pues va a llegar, si llega a tener hijos, el peso del bebé y la salida del bebé a través de la pelvis. Situación que me imagino que cambia la dinámica de la cavidad pélvica y que puede llegar a afectar. A ver, platícanos un poquito. Bueno, la cavidad pélvica está compuesta, como bien lo dijo doctor, pues de músculos, de fascias. Las fascias son también tejidos que fortalecen el piso pélvico, que es lo que nosotros llamamos a la parte que sostiene todos esos órganos. Muchas mujeres confunden o el saber que ahí se alberga el útero y los ovarios, confunde mucho sobre los tipos de dolores que puedan existir en la cavidad pélvica y a veces uno de sus motivos de consulta es dolor pélvico porque piensan que tienen un problema ovárico y resulta que el problema es intestinal. Es un poquito más complejo encontrar un dolor en la pelvis porque como tenemos nuestro útero, ovarios y nuestro colon, entonces una colitis se puede centrar el dolor ahí y uno piensa que es un dolor ovárico, piensas que tienes un tumor o que tienes un mioma, un tumor en la matriz, vas al ginecólogo y resulta que era a lo mejor un problema de un gastroenterólogo. Entonces, en el hombre es diferente porque como no tiene estos órganos reproductivos, fácilmente se puede identificar la patología en donde refieren el sitio del dolor. Entonces, por eso se vuelve un poquito más complejo identificar los puntos dolorosos en caso de que los llegues a tener. ¿Por qué? Porque son estructuras que tienen un tamaño pequeño, realmente los encontramos en su situación normal por detrás del hueso del pubis, que el hueso del pubis es en donde empieza nuestro vello púbico, y ahí tienen un tamaño aproximadamente los ovarios de 2 centímetros y el útero, dependiendo si ya tuviste bebé o no tuviste bebé, entre unos 8 y 10 centímetros en su situación normal. Entonces, no lo puedes palpar, no lo puedes sentir, esa es la forma normal en la que lo encontramos, pero si tú te palpas un tumor, si tú observas que hay un abultamiento arriba de ese hueso del pubis, puede ser un parámetro o un foco de alerta de decir, ¿qué tengo ahí? ¿Y cómo le hace el organismo para que no se caiga la matriz? Ok, hay varios ligamentos, varias fascias, que también tienen mucho que ver como lo que la cara cuando no tiene arrugas, que es el colágeno, la elastina, se componen de unas bandas, las cuales están fortalecidas por músculos, así como tenemos músculos en nuestros brazos, en nuestras piernas, abdomen, esa parte también está fortalecida por músculos que están entrelazados y forman una banda, para que más o menos se imaginen, los cuales hacen un sostén y los detienen unos ligamentos, que son como unas ligas, digamos que tienen una fuerza. Cuando se pierde la tensión de esas ligas y cuando se lesionan esos músculos por múltiples factores de riesgo, como sobrepeso, que es uno de los principales, multiparidad. ¿Multi qué? Multiparidad. ¿Y o sea, qué? que tienen muchos bebés por parto. ¿A poco la mujer ya no existe en esa Claro mujer? Que sí hay todavía, sí, no, uno, cómo no. 2, y el tercero a veces fue, pues, de chiripazo. Pero yo no conozco ya mujeres que tengan 4, 5, 6 hijos. Bueno, yo creo que es dependiendo del lugar en donde uno las encuentre. Todavía creo que México tiene una natalidad de mujeres muy jóvenes que su vida reproductiva están iniciándola 13, 14 años, su primer Madre bebé. mía de Guadalupe. Exacto. Y ya a los 20 ya tienes 4 hijitos. Ay, jole. Yo creo que depende mucho, obviamente, de la situación en la que te encuentras y el nivel de educación y que el gobierno como tal se preocupe por dar esa orientación vocacional sobre métodos anticonceptivos, porque yo creo que todavía hay ciertas partes de la población, y no me voy tan lejos, aquí en nuestro estado, que precisamente hay unos altos índices de natalidad en mujeres adolescentes.
Entonces, todos esos factores van desencadenando lesiones en los músculos, van desencadenando también alteraciones en el sostén. ¿Por qué? Pues porque si uno lo agranda y luego lo regresa a su lugar, lo agranda y lo regresa, es como un globito que inflas. Flácido. Exactamente. Lo inflas, lo desinflas, inflas, desinflas, ¿y qué pasa? Que ya nunca regresa a su posición normal. ¿Qué les parece? Qué interesante, pero nos tenemos que ir un bisturizazo. Le mando un fuerte abrazo y un beso a la dueña de mi corazón. ¡Ay! ¡Qué bonito es! ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy con nosotros la doctora Alejandra Martínez, ginecobstetra, experta, con subespecialidad y además experta en uroginecología, hablando de la histerectomía abdominal, que es la cirugía en donde se retira el útero, donde se retira la matriz y no necesariamente los ovarios, sino de que a ver si podemos así como especificar un poquito remachar. Una cosa es la matriz, que es la que nace, que se reproduce el bebé. Exactamente. Y otra, el centro de mando, que son los ovarios. Las gónadas, los ovarios. Si nosotros especificamos cada una de las estructuras, digamos que los ovarios es el cerebrito de nuestro centro reproductivo. Si nosotros no tenemos ovarios, el útero o la matriz no sirve para nada, porque ellos son los que mandan la señal de qué es lo que deben de hacer ciclo con ciclo, es decir, mes con mes. Si ovulamos, si no ovulamos, si reglamos o cuáles son los trastornos que están pasando en cuestiones hormonales. Por ende, el útero, pues obviamente su función es la de reproducción y es la que hace también la parte de la menstruación, en donde si no hubo una gestación, pues obviamente ocurre el ciclo menstrual. Todo esto es determinado por el mando que están haciendo los ovarios. Las indicaciones para una histerectomía... A ver, pero espérame, antes de esto, hoy hay muchísimas mujeres, así como hay unas que quieren, como los conejos, tener muchos hijos. Hay unas que no. También hay unas mujeres que no. Exactamente. Nada tiene que ver el funcionamiento del útero y el ovario si no han tenido hijos o si tuvieron uno de jóvenes y dijeron... Cierro el changarro. En la vida quiero volver a saber de un niño. O sea, no tiene nada que ver en que se le desconchinfle la matriz, los ovarios o algo. ¿En caso de que te operaste? No. Ni te han operado ni nada, porque luego ya ves, hay que vacunarse, hay que tener relaciones para que no se eche a perder la matriz. Ajá. O sea, ¿tiene algo que ver? ¿O la matriz sigue su curso y los ovarios siguen su curso, tengan o no tengan hijos? Tengan o no tengan, tienen una vida media desde que nosotros nacimos. En el vientre se empieza a hacer la producción hormonal por los genes que estimulan este tipo de función. Conforme va pasando la vida reproductiva, obviamente van haciéndose los ciclos ovulatorios y tienen una vida media. Desgraciadamente hay mujeres que su menopausia les llega muy temprana, 35, 40 años. Así como hay mujeres que les llega en la etapa normal de la mujer mexicana, 50, 52 años, que es cuando se espera que ya hay un cese de la función de los ovarios y por ende, pues el útero ya no tiene que presentar menstruación porque los cerebros, digamos que se apagaron. Entonces, si tienes vida sexual o no tienes vida sexual, eso no te exenta de tener una revisión ginecológica. ¿Por qué? Porque también existen tumores, existen enfermedades que pueden ocasionar malignidad y que la única manera que nosotros podemos detectarlo es cuando tú acudes a una revisión ginecológica. E inclusive hay pacientes o, por ejemplo, personas que viven en celibato que pueden llegar a tener hasta la matriz caída, como se dice, un prolapso, y que no tuvieron ningún factor de riesgo y que ni siquiera tuvieron vida sexual. Entonces, no te exenta de una revisión ginecológica el hecho de que no utilices los órganos reproductores para tener un bebé específicamente. Entonces, es por eso la importancia de las revisiones. Y también lo contrario. Si no se usa,
no quiere decir que, no la usaste, se te desconchinfló, te la tengo que quitar, porque Tampoco. matriz que no da hijos no sirve y la tenemos que quitar. Tampoco, tiene que tener unas indicaciones muy específicas y esas son las que obviamente para someter uno como doctor a un riesgo quirúrgico a una paciente, todo tiene que tener una justificación. Es un trauma, es una cirugía grande, yo la considero dolorosa, sobre todo si es una cirugía abdominal. Porque la vaginal, pues, es sacar el útero a través de un orificio natural. Con el paso del tiempo, el poder extraer piezas de tu cuerpo por orificios naturales ha hecho que la recuperación del paciente sea totalmente diferente y que inclusive el paciente pueda tener menos días de estancia hospitalaria, menos complicaciones, cuando el cirujano domina perfectamente la técnica. Pero no todo, no podemos decir que si me llega una persona que tiene un útero muy grande, con miomas, o que tiene tumores, me diga, oye doctor, es que quiero que me extraiga la matriz por abajo porque usted es urogine, es experta en eso, tampoco. Tienen que ser indicaciones muy específicas para poder nosotros decidir cuál va a ser el abordaje quirúrgico ideal para la paciente. Explicarle el por qué se tiene que hacer, cuál es la indicación para poder realizarlo. Hay a veces, o hay mucha controversia de que muchas mujeres luego dicen, es que mejor sáquemela, doctor, mejor sáqueme el útero porque pues no quiero que me dé problemas de sangrado ni nada, cuando a veces tienen el descontrol de, 2-3 ciclos menstruales. Yo considero que no debemos de ser tampoco tan drásticos, que si tienes alguna alteración menstrual o ¿tuviste algún problema en tu ovulación o tienes dolor pélvico por ciertos motivos de tumor o algo y tu indicación es un manejo conservador? También se vale. ¿Por qué? Porque es un trauma quirúrgico. Todo lleva un riesgo. No, es que esto sería como si alguien llega conmigo, oiga, leí en internet o vi un programa y después de los 20, un porcentaje cada vez mayor se complica del apéndice, y yo no quiero tener esa complicación, opéreme y quíteme el apéndice. Oiga, pero es que no le duele, no siente nada. No, nomás quítemela. A ver, espérame. Finalmente es un riesgo una cirugía. Claro. Ok, dentro de este proceso de quitar la matriz, me imagino que no es lo mismo sopesar en una mujer de 28, 30 años, retirar la matriz a una mujer que ya tenga 55 años. O sea, en la posibilidad de, a lo mejor tuvo nada más un hijo y no sabes tú si va a querer otro hijo. No, es que yo ya no quiero, es que todavía estás en edad reproductiva. Muy chica, en edad reproductiva. El contexto de decidir retirarla hace que seas más acuiciosa en cuanto a la edad de la paciente. Definitivamente. Yo creo que de las indicaciones que nosotros podemos tener para realizar una histerectomía, mucho depende también de la edad de la paciente y su deseo reproductivo. Si es una mujer que tiene 30 años, pongo un escenario muy simple y quizá es demasiado común ya en nuestra sociedad, divorciada, que tiene una nueva pareja y digamos que tiene unos miomas en el útero, ¿no? Si la paciente vemos una mujer potencial en buscar un bebé, a lo mejor en un momento que no sea muy tardío. En ese momento las decisiones pueden ser como, ay, sí, ya tengo un hijo, tengo una nueva pareja, pero no sabes qué vaya a pasar a 4 o 5 años y tu pareja sí vaya a desear tener un bebé o no. Entonces no podemos tomar una decisión muy rápido sin impactar a la paciente de que se lleve como de tarea qué es lo que ella desea. Porque también así como hay cirugía, pues que es muy radical, quitamos el útero, te resolvemos el problema, hemorragias, que ya no tengas el problema de los miomas por ese motivo, así como también hay formas de hacer algo conservador, decir, vamos a hacer todo lo posible por rescatar ese útero, porque no sabemos qué vaya a pasar a tus 34, 35 años. En cambio, si yo tengo una mujer que tiene su útero de fuera, un prolapso, 50 años, que realmente tiene una sensación de abultamiento ahí, que le está dando problemas, que tiene factores de riesgo porque ya parió demasiado, tiene una vagina muy amplia, no le voy a ofertar una cirugía conservadora quizá, a lo mejor en ese caso
yo le digo, ya está descendido, a lo mejor le hago hasta una cirugía un poco más estética, en donde la paciente quede a gusto. ¿Por qué? Porque probablemente si no ha llegado a su menopausia, no tarde en llegar, yo le quito su problema y yo creo que la mejoría o el cuadro clínico de esa paciente estaría 100% convencida. O sea, el enfoque que yo le voy a dar a cada una o la perspectiva depende mucho de la edad reproductiva de la paciente. Fíjense qué interesante es esto, para que vean la evaluación y no nada más el deseo de, pues quítamela, pues no. Ahora, dentro de este contexto de decisión, tú mencionabas factores que pueden propiciar enfermedad de la matriz. ¿Cuáles son esas indicaciones, así como decir, estos son indicaciones para retirar la matriz? Ok, de las indicaciones que podemos tener, pues principales o que van a ser algo que quizá no podemos dar a veces opción a la paciente a decidir, es un cáncer cérvico-uterino, que a lo mejor ya necesita o ya tiene una invasión más allá y que todavía es resecable, y esa parte la va a realizar un oncólogo ginecólogo, que es totalmente quirúrgica su parte. Él es el experto en dominar la pelvis. Si a mí me llega una paciente con un cáncer cérvico-uterino, necesito una rutina especial para poder realizarle ese procedimiento. Yo no soy experta en esa área. Entonces es muy importante saber con quién vas. Claro. Porque si te diagnosticaron eso, no es lo mismo que yo, ginecóloga, uróloga, opere un prolapso, que a lo mejor el oncogine no es, quizá no es su área específica, pero él a lo mejor sí te va a poder hacer una cirugía todavía más amplia, con mayor experiencia, si tú tienes un cáncer. Entonces, también ahí, dentro de los ginecólogos, en todas nuestras ramas de subespecialidad, también tenemos que saber, mira, esta no es mi rama, va enfocada para esta persona, y ser humildes, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí no puedo, hasta aquí llegué, te lo diagnostiqué, pero el experto está en otras manos y él es el que te va a dar el seguimiento. Fuera ego. Fuera ego. Es que el ego, claro, queridos radioescuchas, el ego del médico puede ser tremendo y terrible. Que da miedo, claro. Fíjate, sí. La otra vez estaba llegando a un hospital a operar, no sé, creo que era una paciente con una vesícula enferma, no me acuerdo qué era, pero ya llegué y estaba otro médico ahí, y de pronto me dice, oye, me dice el director que si tú me puedes echar la mano. Sí, le digo, ¿en qué? Sí, ya está la mano. Y luego resulta que era ortopedista, dije, me va a tumbar la mano, ¿no? Me dice, es que tenemos un caso de un paciente que hizo un broncoespasmo, un laringoespasmo, le tuvimos que hacer una traqueotomía, pero no responde. Y entonces yo dije, mis respetos, o sea, qué valía de médico de decir, tú me puedes echar la mano, claro. me puedes ayudar, me puedes orientar. Entonces ya vi el caso y le dije, yo no te puedo resolver la situación, porque a lo mejor trae una telectasia, se le ponche un pulmón o algo. Le digo, pero mira, aquí tengo los datos de un cirujano de tórax que sí te puede echar la mano para descubrir qué fue lo que le pasó al pulmón. Entonces yo te doy los datos, el doctor se apellida Rostro, que fue que me vio un paciente. Pero fíjense, tenemos que irnos al bisturizazo, Juanito. Ay, bueno, pues ni modo. Tenemos que irnos a un bisturizazo. Pero eso es quitarte el ego, y mis respetos para este médico que dijo, échenme la mano porque ahorita como que ya mi cerebro ya no funciona adecuadamente. Finalmente el paciente le fue bien. Vámonos a nuestro bisturizazo. Nuestro WhatsApp está abierto. Hay varias participaciones. Ahorita las vamos a leer. 33 10 19 07 12. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir Mejor. Hay participación, vamos a leerla. Buenas noches, doctor. Saludos a su invitada, la doctora Gracias. Alejandra Martínez. Disculpe la molestia. El martes que hablaron de la hipertensión le pregunté por un joven que presenta presión alta y quisiera hacerle estudios de laboratorio para descartar alguna enfermedad. ¿Me podría decir cuáles le tengo que hacer? Se lo agradezco mucho. Pati Cermeño. Pati,
No, ya no me acuerdo qué te contestó el cardiólogo. Lo que yo puedo hacer por ti, Pati, es comunicarme con el doctor Narciso de la Torre, que es el cardiólogo, decirle qué exámenes quiere, porque le leí tu petición, y sobre de eso que lo fueras a ver a él. Entonces, ¿te parece si mañana me mandas un mensajito, me hablas o algo para pedirle a Cindy, mi asistente, que le hable al doctor y que le recuerde el caso para en esa forma poderte orientar? Porque la verdad, entre tanta cosa, ya no me acuerdo qué fue lo que nos contestó el doctor Narciso de la Torre. Buenas noches, doctor. Tengo una niña de 3 años. Desde que nació ha sido estreñida de hace un tiempo. Es muy constante. Se enferma del estómago. Es dolor y a veces náuseas o vómito. ¿Qué me recomienda? Nunca le he hecho un estudio. Gracias. Mari Flores. Yo noto que se enferma cuando come pan, leche y dulces. Tiene un problema ahí. Absorción o algo. Aquí yo creo que lo más importante es primero una evaluación. Yo no veo niños. Nada más, sin embargo, así por petición muy especial los veo, los checo y te digo si podemos resolver, pero a lo mejor valdría la pena inicialmente ver una nutrióloga que te pueda orientar. O un gastropediatra. O un gastropediatra que te pueda ayudar, te pueda orientar si es que verdaderamente es un problema nada más de alimentación o un problema de motilidad. Nos habla Olivia Alvarado. Saludos, doctor Priego, doctora Martínez. ¿Tiene consecuencias el quitar el útero? Buena pregunta. Eso es una pregunta muy común en las mujeres. Fíjate que yo siento que hasta en el machismo todavía arraigado. Mucho. Te quita hueca. La feminidad. Sí, claro. Hueca. Oye, ese es un trancazazo para la mujer. Muchas mujeres no se quieren operar porque les dicen que están huecas. Imagínate nada más. Así es. Yo creo que todavía ese pensamiento existe y muchas mujeres creen que eso les va a quitar como la parte femenina y eso es un error, eso es una falacia, no te lo va a quitar porque como dijimos, el cerebro de nuestra feminidad es los ovarios. Obviamente si yo quito los ovarios no quiere decir que te voy a hacer hombre, eso claro que no. Si yo quito los ovarios va a ser por una indicación muy específica y mucho tiene que ver la edad también. Primero voy a contestar la pregunta y después ahundo un poquito más en esa parte, que eso es importante. ¿Tiene alguna consecuencia? No, no tiene ninguna consecuencia. Por eso cuando la indicación quirúrgica está bien clara, la consecuencia va a ser pura mejoría. ¿Sí? O sea, no va a haber nada trascendental, ni te va a hacer menos, ni más, ni tampoco vamos a tener problemas de lubricación en caso de que eso sea también un temor en la vida sexual o que muchas piensan también que sí, eso les va a quitar apetito sexual. No, eso tampoco lo va a quitar. Si la cirugía vaginal, por ejemplo, es muy cruenta, a veces hay personas que no son expertos en cirugía vaginal. Nosotros los urogines sí somos expertos y tenemos hasta cierto punto la medida de decir, bueno, hasta aquí voy a cerrar, porque también puede que por el famoso déjeme como señorita, después ya no pueden tener vida sexual. Entonces caes en el otro extremo. Si me llegan a preguntar, doctora, la cirugía vaginal, yo podría contestar, es una chulada. A la que yo le pueda hacer cirugía vaginal, yo sé que le va a ir muy bien, porque el dolor posoperatorio, por ende, va a ser muchísimo menos, la recuperación, el tiempo quirúrgico, la habilidad del cirujano obviamente cuenta mucho y sobre todo el restablecer el piso pélvico si es que ya estaba un poco caído o que la vagina estaba demasiado amplia y eso ocasionaba el descenso del útero. En la cirugía vaginal puede que a lo mejor digan, es que salió peor, doctora. Ahora quedé demasiado cerrada después de la cirugía y ya para mí es una pesadilla tener vida sexual. Sí tengo pacientes así. Y es tan difícil manejarlas porque es un problema psicológico y social, porque eso también afecta demasiado la relación con la pareja. Que el marido diga, déjemela como señorita y ya después la paciente al momento de tener vida sexual no tenga más que dolor. Eso es una pesadilla. Te divorcian. Es una pesadilla. Y te separas. Hay parejas que se separan por ese motivo. Entonces,
¿de dónde sacas ese tejido que ya cortaste? Claro. O sea, ¿de dónde? Ya no hay ese tejido, ya cortaste demasiada piel, quedó demasiado reducido y es muy difícil volver a reconstruir una vagina. Que sí se puede, sí, pero hay que trabajar mucho. Mucho hay que volver, quizá hay que volverlas a meter al quirófano, hay que volver a ampliar, hay que utilizar técnicas de dilatación, inclusive hasta dilataciones con aparatos. Entonces, es un impacto psicológico. Entonces, dependiendo de la habilidad que tenga el cirujano, ¿va a tener o no alguna repercusión? No, si está bien indicada y si la técnica que utilizó el cirujano es la adecuada. Que si hay complicaciones en la cirugía en ambas, claro que las hay. En ambas cirugías tienen sus riesgos, como todo, tienen sus pros, tienen sus contras. Y creo que todos los pros serían la indicación. Y los contras, pues son como cualquier tipo de cirugía que pueden dejar secuelas que también pueden ser una pesadilla para la paciente. A veces puedes lesionar en las cirugías abdominales estructuras adyacentes. Como nosotros bien lo dijimos, en el hueco pélvico alberga vejiga, ovarios, vasos muy importantes que vascularizan todo nuestro cuerpo y el intestino, ¿por qué no? Entonces, cuando a veces uno entra a operar a una paciente compleja que ya recibió radiaciones o que tiene tumores muy grandes o que tuvo varias cesáreas previas, todo es como aventarle a la licuadora todos los ingredientes. Sí, para hacer algo, para que el cuerpo reaccione. Fíjate, acabo de operar ayer a una paciente que llegó, no, la operé hoy, llegó ayer llegó a mi consulta con un cuadro de vesícula aguda enferma. Y le vi cortadas ahí en el abdomen. Le dije, ¿y estas cortadas de qué son? Mire, doctor, intentaron por vía laparoscópica quitarme la matriz y por adherencias no pudieron, entonces me abrieron. Pues tampoco pudieron. ¿Usted me va a operar por cirugía laparoscópica? A ver, vamos aclarando, o sea, ¿a qué te expongo? A que una tripa esté pegada y yo te vaya a perforar. O sea, estamos hablando de esa licuadora, de ese caldito que le estás echando ingredientes. Claro. Le digo, bueno, ya les he platicado yo aquí que tengo una técnica de 2-3 centímetros, que hasta con local puedo hacer quitar una matriz. Entonces le digo, no, te voy a hacer esta técnica que es muy estética, es un solo agujerito de 2 centímetros y con mi dedito voy a despegar si hubiera un pedazo de intestino pegado. Pues estaba un pedazo de intestino pegado y con mi dedito la rechacé para llegar a la vesícula. Aquí es donde vienes, en donde estas complicaciones posibles pueden, si no tienes tú esa visión de no complicar al paciente, complicarlo. Nos vamos a ir a una canción y al bisturizazo, pero regresando vamos a ver si es una cirugía chiquita o es una cirugía grande que requiere evaluaciones, valoraciones y cómo es la recuperación y el posoperatorio en la gran mayoría de las pacientes que les va muy bien. Vámonos con la canción He venido a pedirte perdón, Cristian Castro. Achis. Anda muy romántico. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir Mejor. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy con nosotros la doctora Alejandra Martínez, ginecobstetra con subespecialidad en uroginecología. Pati Cermeño, muchas gracias, doctor. De nada, Pat. No. Aprendí que hay que valorar las gracias. Fíjate, ahorita por ejemplo, y estoy aprendiendo en ese proceso. De acuerdo a la valoración que tú das de una gracia, de unas gracias es una bendición. Uh-huh. Si tú dices de nada, estás desvalorizándola. Okay. Entonces tengo que aprender, y eso es un proceso que estoy haciendo, cuando me dicen gracias, y yo decir gracias por las gracias, te regreso la bendición. En lugar de decir de nada, entonces quiere decir que no hiciste nada. No, sí se hizo. Sí se hizo algo. Sí se hizo. Entonces, me estás mandando una bendición, yo te la regreso. Hagamos eso. Cuando te den las gracias, empieza a practicar. Gracias por las gracias. Y ya, ahí regresaste la bendición. Muy bien. Hola, soy Claudia Presa. ¿Pudiera dar la doctora Alejandra Martínez su teléfono y dirección para sacar cita, por favor? Claro que sí. Es el 3611-1710. 3611-1710. ¿En dónde estás ubicada? Estoy en Puerta de Hierro,
Zapopan a espaldas de Plaza Andares. Así de que está medio complejo llegar, pero ya que le entiendes ya. Te enamoras. Ya estás ahí, ya que le entendiste ya estás ahí. Vamos a este proceso de preparar a la paciente para realizar histerectomía, que ya tomaste la decisión si va a ser abdominal, si va a ser vaginal y que pues requieres checar o es una cirugía. No se preocupe, ni exámenes necesita, no hombre, así me la echo, mire, yo soy re bueno, rápido que me la echo, o se requiere incluso a veces hasta una valoración por cardiología, algo, a ver, platícanos. ¿Cómo sería cómo me llevaría a la paciente al quirófano, sí? Ok, obviamente lo voy a decir a grosso modo porque sí es diferente una mujer joven, sana, aparentemente, y que la indicación, vamos a poner una indicación, que sea una hemorragia, que tiene unos miomas, y le voy a hacer una cirugía abdominal para ser drástica. Joven me refiero a lo mejor 44, 45 años, que ya no tiene deseos reproductivos y que no es hipertensa, diabética. Normalmente, si es una persona que ha tenido problemas de hemorragia, pues hay que pedir y ver cómo está su coagulación. Hay que ver cuánto nivel de hemoglobina tiene, hay que pedirle su estudio de biometremática, ver cómo están sus plaquetas, cómo están sus tiempos de coagulación, porque si no, hay que hacer una preparación prequirúrgica. No es lo mismo que yo me lleve una paciente que ha tenido cuadros de hemorragia y que esté anémica a una mujer que ha tenido cuadros de hemorragia, pero la tengo controlada porque quizá le estuve dando algún hormonal o le estuve dando hierro y ácido fólico y simplemente la paciente no se decidía a culminar en ese evento quirúrgico. Pero que no está anémica. Exactamente, que no está anémica, que no es hipertensa, no es diabética, que quizá pueda tener cirugías previas, pero bueno, le apuestas a entrar a las mejores condiciones. Pero si la paciente ha estado sangrando durante mucho tiempo, tenemos que estar anémica, que tenga un 8 de hemoglobina, que son índices que nosotros vemos para ver en qué condiciones meto a mi paciente. Yo por ende sé que quizá la voy a tener que transfundir en el quirófano, que quizá voy a necesitar pasarle sangre, a lo mejor va a terminar con hierro durante mucho tiempo y la recuperación puede ser más tórpida porque va a ir con anemia. Los tejidos no van a cicatrizar igual porque no van a oxigenar igual cuando yo no la tengo en buenas condiciones. Hay cirugías que son de urgencia, hay cirugías que no son de urgencia. Una histerectomía es una cirugía, digamos, un poquito más juiciosa y que podemos preparar a la paciente perfectamente para poder llevarla al quirófano, ¿sí? Algo que yo tenga que abrir una complicación, quizá en otro escenario más grande, que tenga que quitar el útero, es en un evento obstétrico que acabe en una catástrofe, que es quitarle el útero. Pero ahorita no me voy a enfocar en eso porque no es el área, pero sí existen urgencias ginecológicas que hacen que quites el útero. Pero casi siempre, como ginecólogo, es una cirugía que podemos programar. Hay que tener un Papá Nicolau normal que me diga que la paciente no tiene un cáncer cervicuterino, porque qué tal que si la paciente nunca se ha tomado un Papá Nicolau, entro yo y en el estudio de la patóloga me dice, oye, fíjate que era un cáncer invasor, por eso estaba sangrando, y vuélvela a meter al quirófano porque le tienes que hacer un procedimiento más grande. Esa es otra cosa. Tienes que saberlo. Exactamente. Si es un tumor en su útero, hay tumores también que pueden ser de comportamiento maligno y uno piensa que es un mioma y resulta que es un tumor agresivo. Entonces a veces ameritas un poquito más allá de un ultrasonido, quizá necesitas una tomografía, una resonancia magnética para que te oriente de la sospecha que tú traes en tu cabeza. Entonces, a ver que no vayas a lesionar otras estructuras. Otras partes muy importantes y de las complicaciones de la cirugía ginecológica son los ureteros, que es el tubito que baja la pipí de tus riñones a la vejiga. Si tienes unos tumores que deforman el útero, que están muy grandes y quizá cuando tú abres te da temor lesionarlos, los puedes ligar y los puedes cortar y la cirugía cambia totalmente la perspectiva. Ahora hay que reimplantar los ureteros, se complica, entonces puedes predecir todo eso. Yo creo que cuando alguien predice o tienes idea de las complicaciones que puedas tener, pues pides todo, inclusive te vas con otra persona experta y que digas, bueno, hasta la persona que vas a invitar o tu ayudante, tú sabes que si se complica, los dos lo van a saber resolver. Yo creo que también es la clave el equipo quirúrgico que puedas llevarte tú.
Que eso es muchas veces la diferencia, a lo mejor, si ya hablamos en costos y todo, porque uno sabe el personal que lleva o la calidad de personal que llevas al quirófano. No te llevas a gente que a lo mejor nunca has trabajado con ella, te llevas a tu anestesiólogo de confianza, a tu ayudante de confianza, que sabes que su habilidad quirúrgica es buena y que la tuya también, que llevas a un instrumentista que sabes que en ese momento si se complica ella va a reaccionar, o sea, es todo un equipo que va detrás de una persona que la vas a llevar al quirófano. Entonces, si yo pido y llevo a mi paciente con buena cantidad de hemoglobina, con la indicación si va a ser abdominal o si va a ser vaginal, esperando que si hay complicaciones yo se las pueda decir antes a mi paciente y que no tenga datos de infección también. Si yo es un tumor pélvico y yo sospecho que es porque tiene pus coleccionada, pues la voy a impregnar de antibiótico antes. No la voy a ver hoy en mi consultorio y decirle, oye, mañana te opero. No, hay que preparar eso, hay que dar antibiótico, quizá la tengas que hospitalizar, la tengas que impregnar unos 2-3 días previos para que tu éxito sea bueno. ¿Por qué? Para no diseminar la infección. Si yo detecté que era un cáncer, entonces decir, no, ¿sabes qué? Vea que te valore tal doctor porque necesitas esto. Si la paciente tiene problemas de incontinencia urinaria y yo se lo detecto, pues a lo mejor ya la cirugía cambia, a lo mejor le hago una cirugía abdominal y aparte le ayudo en ese mismo tiempo quirúrgico a hacer una cirugía que le ayude a su incontinencia urinaria. Entonces la historia clínica creo que es súper importante. Ahora, ya operaste a la paciente. Ok. A ver, ¿cuándo ya voy a poder irme a trabajar? Porque yo, la mujer ya ahorita trabaja al parejo del hombre y a veces más. Sí, claro. Porque luego no valorizan el trabajo de la casa y llega de chambear y a seguirle chambeando en la casa con los niños y demás. Yo siempre he dicho que la recuperación es muy importante. Yo sé que hay mujeres que se recuperan o que su umbral al dolor es muy diferente. Vamos a suponer que no hubo complicaciones. Siempre la mujer sabe como hasta dónde, pero es muy acelerada. Somos de naturaleza acelerada. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Casi siempre cuando es una cirugía vaginal, 15 días, 3 semanas, tú ya sientes que no pasó absolutamente nada. En una cirugía abdominal es un poquito más tardía cuando no hablamos de la laparoscópica y tardas 28 días, es lo estimado que se tiene por norma de poder incapacitar a una mujer por una cirugía abdominal. Entonces sí cambia el tiempo de recuperación y también depende mucho del umbral del dolor la paciente y que la pieza quirúrgica no es lo mismo que yo operé tumores que estaban bastante grandes, que comprimían la cavidad y que quizá el dolor y la manipulación de los tejidos fue mayor que a una mujer. Quizá no era la cirugía tan complicada, se resolvió pronto y la manipulación fue diferente, el tiempo operatorio y la recuperación va a ser mejor. ¿Qué les parece interesante? ¿Pero qué crees? Que ya nos vamos. Ay, no es posible, Chihuahua, qué bárbaro. Pero bueno, tu teléfono, por favor, Ale. Claro que sí, es el 3611-1710, 3611-1710. Bueno, pues el tiempo se nos vuela. Fue rapidísimo, qué bárbaro, rapidísimo. La recomendación que yo les puedo dar de este programa Quiero Vivir Mejor es: aprende, acude con tu especialista cuando se requiera y si tienes la menor duda, bendito sea Dios, tienes derecho a una segunda opinión. La segunda opinión, es más, puedes probar a tu médico ahí. Si tú a un especialista le dices, quiero una segunda opinión y se enoja, aguas. Pero también tiene derecho el especialista a decirte, está bien, pero mira, esta es la lista de los que están calificados como yo. ¿Sí? Si es una cirugía de quitar una matriz, ¿qué está opinando el primo que es ortopedista? Eso es muy importante. Sí, o sea, la misma calificación. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias, doctora Alejandra Martínez, por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Ahí estuvo Juanito en los controles, Gaby en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con el tema enfermedades de la garganta en los niños. ¡Vámonos!